Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas que nos escuchan en esta mañana. Este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas. Hacemos oración para dar comienzo a este programa. Eterno Señor, amantísimo Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a ti. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque tú, Dios eterno, te has mantenido fiel, misericordioso, un Dios bueno y poderoso que cuidas a sus hijos. Gracias por la salvación que nos brindas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar delante del trono de la gracia por medio de la experiencia de tu continuo sacrificio al cual nosotros acudimos cada vez que necesitamos un socorro, cada vez que nosotros necesitamos una oportunidad de poder mantenernos firmes. Sabemos, Dios eterno, de que tú continuamente estás presentando al Dios Padre a todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en el planeta Tierra, brindándonos tu misericordia, brindándonos tu amor, brindándonos tu perdón. Aunque una sola vez fuiste dado y crucificado en la cruz del Calvario, allí, en ese lugar santo, a la diestra del Padre, estás continuamente intercediendo por nosotros. Por lo tanto, confiando de que tú siempre estás obrando a favor de nosotros, te damos gracias en todo momento. Dios les bendiga una vez más. Este es el programa Verdad para la Vida. Y en esta mañana vamos a tener un tema, el cual, amados, queremos que por favor nos sigas y puedas estar en sintonía con el propósito de poder entender lo que es parte de los distintos atributos de Dios. En el día de hoy estaremos tocando acerca de la justicia divina, porque hay personas, tanto creyentes como no creyentes, que tienen unas ideas un poquito fuera de lugar de lo que es la justicia de Dios. Como, por ejemplo, aquel que no le cree a Dios o no quiere saber de Dios o no conoce de Dios y establece unos parámetros en los cuales esta persona dice, mira, Dios no existe, yo hago lo que yo quiera, yo hago lo que me da la gana, porque a la larga el que voy a hacer y el que voy a decidir soy yo. La Biblia nos dice a nosotros unos puntos muy, pero que muy diferentes. Nos dice que todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios por todas nuestras acciones. Y por medio de nuestras acciones, sean estas correctas o sean incorrectas, la justicia de Dios se va a hacer presente en la vida de cada uno de nosotros. Por eso muchas personas cuando hablan de Dios hablan sobre los justos juicios de Dios. Porque Dios es un Dios justo, un Dios que vive en justicia. Él no va a permitir que eso quede impune, que la justicia quede impune, que sus normas, estatutos, conceptos en los cuales Él estableció en su palabra, el ser humano que la conozca o no la conozca, va a quedar impune delante de Él. Y entonces esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar en lo siguiente, amado, que cuando se habla de la justicia de Dios, está la justicia retributiva y está dentro del aspecto de que el Señor en su justo juicio va a retribuir en una forma positiva, en una forma correcta, por las acciones que nosotros hacemos. Quienes decidimos
cuál es la justicia retributiva y cómo esa justicia retributiva llega a nosotros, somos nosotros con nuestras acciones. Si actuamos en la forma correcta, en la forma benigna y fidedigna delante de Dios, Dios nos va a bendecir en esta vida. Pero también tendremos bendiciones en la vida venidera. Pero si nosotros vivimos en una vida impía, en los cuales estamos viviendo de espaldas a Dios, en esta vida vamos a tener conflictos y vamos a tener situaciones que van a ser de contrariedad, conflictos y negativos a nuestra vida. Y cuando nos toque presentarnos delante de Dios, así también nosotros, al no conocerlo, vamos a sufrir de la ira de Dios. Tenemos entonces que comenzar con el razonamiento sencillo. ¿Qué es justicia? Tenemos que preguntarnos qué es justicia. La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. La justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas, aplicadas por jueces sobre los cuales el Estado imparte justicia cuando éstas son violadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. Perdón. La justicia viene del lenguaje latín justo, que se deriva del vocablo ios. Esto viene también desde el vocablo pío. Hemos escuchado anteriormente la palabra pío, que quiere decir una persona que representa piedad. La justicia como valor es un principio moral de cada individuo que decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia forma parte de los valores sociales, morales y democráticos, que allí se deriva su importancia. La justicia es una virtud que todos los individuos deben poner en práctica de manera coherente y en busca tanto del bien propio como de la sociedad. Esa es la justicia desde el aspecto humano. Ahora veremos lo que dice acerca de la justicia divina. Es aquella que lleva a cabo Dios. Para los cristianos, Dios es quien tiene el poder de ejercer la justicia divina y a través de la cual puede Dios castigar o premiar al ser humano de acuerdo a lo que se merece. Los cristianos en la justicia divina se hará efectiva en el juicio final, también llamado el juicio universal. Cada hombre hará rendición de las cuentas que tiene con Dios, de tal forma que Dios juzgará a cada uno según lo que haya hecho en su vida. Esto como que se parece un poquito a lo que Pablo nos habla, cuando Pablo habla de que todo lo que nosotros hacemos será evaluado, será pasado por fuego. Dentro de esa experiencia, pues Pablo dice, mira, que unos tendrán la recompensa de oro, otros de plata, otros de metal precioso, otros de hojarasca. Y él dice, ok, evalúense, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Lo están haciendo para la gloria de Dios o lo están haciendo con el propósito de ustedes ser reconocidos, de ustedes ser las personas que van a tener la gloria por lo que se está haciendo? Pablo lo que está diciendo es, mira, si tú lo hiciste para la gloria de Dios y en todo momento estás buscando que Dios sea glorificado, pues mira, esa obra que tú vas a hacer, esa obra que tú hiciste va a ser evaluada. Y dentro de la experiencia de que va a ser evaluada, va a ser pasada por fuego
y va a ser reconocida como si fuera algún tipo de metal precioso. Y todos sabemos que todo tipo de metal precioso tiene un valor. Pero cuando el apóstol dice, es tomado o es llevado o es quemado como hojarasca, quiere decir que no tiene valor alguno. Que sí hiciste obras, y déjeme ser claro y déjeme abundar. El que hagamos obras, esto no quiere decir que es que vamos a ser salvos. Todo lo contrario, hacemos obras en agradecimiento a Dios porque ya fuimos salvos. Pero dentro de esa experiencia de nosotros trabajar y hacer obras, lo hacemos con el propósito de que Dios sea glorificado. No para hacer como aquellos fariseos que hacían las cosas para que todo el mundo lo viera. No para ser como aquellos fariseos que se iban a las plazas, se iban al templo, se iban andando por las calles mostrando su supuesta religiosidad, su supuesta santidad, pero en realidad lo estaban haciendo con el propósito de que la gente los viera y reconociera y diga, wow, qué santidad tiene este hombre, mire este hombre cómo se expresa, mire este hombre cómo ora. De hecho, el mismo Señor dice, mira, cuando vayas a dar ofrenda, no hagas como hacen ellos, que tocan trompeta. O sea, en otras palabras, que llaman la atención con el propósito de que todo el mundo los vea cuando ellos están ofrendando. ¿Qué sucede, amado? Automáticamente el área donde los reconocimientos que Dios le va a dar a esta persona, que lo que busca es el reconocimiento público, ya su reconocimiento fue hecho, porque el público lo reconoció. Por lo tanto, de Dios no debe esperar ningún tipo de reconocimiento. Ahí vemos obrando la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, debemos hablar dentro de los aspectos de que Dios es diferente a nosotros. Porque Dios no es igual que el ser humano. Dios tiene su personalidad y dentro de su personalidad está la perfección. Y en Él, en Dios Todopoderoso, no hay ningún tipo de deficiencia. Por lo tanto, cuando vemos que Moisés en Deuteronomio habla acerca de Dios, dice que Él es la roca perfecta en su actividad, porque todos sus caminos son justicia, todos sus caminos son de fidelidad. Con quien no hay injusticia es justo, Él es recto en todo. Deuteronomio 32, 3 y 4. Por lo tanto, nosotros debemos entender que cuando nosotros le servimos al Dios Todopoderoso, nosotros no podemos visualizar a Dios como un Dios que tiene deficiencias. Ok. Tenemos que entender en el tiempo que nosotros estamos viviendo, amado, que a través de distintas formas, a través de Hollywood, a través de distintos libros que se escriben, a través de distintos comentarios de personas que no tienen una noción clara de quién es Dios literalmente, quién es Dios en su persona, que Dios es perfecto, que Dios no es como el ser humano. Ustedes ven que cuando hacen estas películas, y especialmente hay algunas películas que tienen un corte cristiano, pero en realidad no llevan la esencia verdadera de la persona que es Dios, usted los ve ellos presentando un Dios con características humanas. Y cuando nosotros analizamos las características que ellos le ponen a Dios en estas distintas películas, yo me acuerdo de los años 70, había un viejito que siempre estaba fumando cigarro, y ese viejito, debido a sus características personales, lo ponían como que él era Dios representado en la tierra. Y él, dentro de ese papel que él estaba simulando ser Dios y tenía algún tipo de relación con algún ser humano, dentro de esas relaciones que tenía con el ser humano, no se veía las perfecciones de él. ¿Y qué sucedía? Que si el ser humano fallaba, él buscaba la forma de cómo enmendar
la falta de ese ser humano dentro del contexto de la película. Cuando vamos al concepto de la filosofía, especialmente la filosofía griega antigua y aún la filosofía romana, vemos estas mismas características de el Dios al que ellos servían o los dioses que ellos servían. Dentro de esa experiencia vemos dioses que tenían cualidades de humanos. Por ejemplo, podíamos tener a Zeus, Júpiter, los distintos dioses que ellos tuvieran, semidioses como Hércules. Y mira, cuando usted veía dentro de las películas o de las lecturas literarias de ese tiempo, usted veía que los dioses de los griegos y los romanos mentían, engañaban, tomaban forma humana, venían en esa forma humana en forma de hombre, en forma de mujer, y enamoraban a los seres humanos y tenían hasta relaciones sexuales con los seres humanos. Y ahí podemos ver cuando se identifica al semidios llamado Hércules, que viene Zeus, enamora a una mujer y tiene relaciones íntimas sexuales con esta mujer, ella queda embarazada y de ahí es que sale Hércules. Y Hércules cuando nace, pues entonces tiene que entrar dentro de una búsqueda continua para ver e identificar quién era él. El Dios de la Biblia, el Dios que nosotros conocemos, no tiene ese problema, porque Dios es perfecto. Y Dios, cuando se representa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se presenta como el Dios Todopoderoso que no se equivoca en nada, que no peca en nada, y que solamente lo que quiere es que el ser humano que no le conoce venga a Él, se restablezca tanto la oportunidad que una vez tuvo si la persona se apartó, o que nunca tuvo si la persona nunca le conoció. Hay una relación muy estrecha entre la cualidad del Dios Altísimo y la misericordia que Él representa. Salmo 116 dice: Jehová es benévolo y justo, y nuestro Dios es un Dios que muestra misericordia. Sí, es justo y misericordioso a la vez. Cuando se habla de justicia y misericordia, no puede haber contradicción. Su ejercicio de la misericordia bajo nada quita, atenúa, echa a un lado que que Dios es un Dios de justicia. Y esto Jesús lo mostró. Jesús pedía justicia, que se hiciera lo correcto, que se viviera piamente, pero también siempre mostró misericordia para aquellas personas que estaban cerca de Él y para aquellas personas que se acercaban al Señor Jesucristo buscando, porque sabían que en Él era la única forma de tener esta unidad con el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, tenemos nosotros que establecer lo siguiente. Cuando hablamos de Dios, hablamos de justicia, pero a la misma vez hablamos de un Dios misericordioso. No podemos separar una de la otra. No podemos ver a un Dios que hable de justicia y a la misma vez no preste misericordia, o un Dios que preste misericordia, pero no aplique la justicia. Van ambas de la mano, porque nuestro Dios es un Dios perdonador. Y dentro de la justicia, obra el perdón que nos lleva a nosotros a su misericordia. Todos sabemos, amados, que el ser humano nació en pecado. Y eso nosotros no lo podemos obviar hasta el sol de hoy. Debido a la caída de ¿quién? Adán y Eva y todos los que vinieron después, lamentablemente, tenemos en nosotros el pecado. Y por más que nosotros tratemos de cuidarnos, por más que nosotros que tratemos de vivir
correctamente delante del Señor, en alguna forma u otra vamos a pecar. Pero qué bueno y qué favorable a favor nuestro que tenemos un Dios que en su misericordia, en su justicia, sabiendo que nosotros no podemos obrar por nosotros mismos para alcanzar el ser redimidos, tenemos a Jesucristo el justo. Y Él nos da a nosotros esa justicia cuando clamamos a Él, cuando venimos a Él. Aleluya, amado. Estamos teniendo conflicto con la justicia de Dios, porque el Dios Todopoderoso en su palabra marca la necesidad que su justicia sea cumplida. Vámonos a Jesucristo. Y por medio de Jesucristo podemos alcanzar la misericordia que Él tiene para nosotros. Todos nosotros, al haber sido producto de la condición caída del ser humano, la realidad era que lo que nos merecíamos era la muerte. Romanos 5:12. Pero Dios no se complace con la muerte del impío, no se complace con la muerte del pecador. Y vemos entonces un Dios misericordioso que dice en Nehemías 9:17 que Él es un Dios de perdón, Él es un Dios benévolo, es un Dios de misericordia. Y dentro de ese Dios de misericordia, nosotros debemos de comprender de que debemos de entonces tornarnos a Dios, buscar el perdón, buscar su benevolencia y su misericordia para que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar de la justicia que Dios imparte a sus hijos. ¿Escuchó bien eso? Él la imparte. Vemos dentro de la experiencia del Antiguo Testamento, cuando Cristo todavía no se había manifestado y encarnado, que la justicia de Dios y el perdón de Dios era buscado por medio de ¿qué? De los distintos sacrificios que se hacían. Y imagínense si Dios era tan misericordioso en ese tiempo de la ley, que Dios sabía, perdón, y entendía que no todas las personas podían pagar el precio que se exigía por el tipo de pecado que hiciera. ¿Y Dios qué es lo que hizo? Bueno, dio unas normas, dio unas estructuras, y según el tipo de pecado que la persona hiciera, era el tipo de ofrenda de paz, sacrificio por pecado que fuera a hacer. Si la persona era pobre, pues traía una ofrenda de pobre. Si la persona era de clase rica, pues traía una ofrenda de clase rica. Si era una ofrenda por todo el pueblo, pues se hacía una ofrenda por todo el pueblo. Dentro de esa característica del Antiguo Testamento y de los distintos sacrificios, vemos entonces, amados, cómo Dios le permitía a todos y cada uno, tanto los personajes del Antiguo Testamento, que sabían lo que era el sacrificio a Dios, como los que vinieron después del establecimiento de la ley, que pudieran participar de realizar y renovar año tras año esa experiencia de vida nueva en el pacto de la reconciliación que hacían con Dios. Porque tenemos que entender lo siguiente, que esa experiencia de ese sacrificio lo que hacía era lo siguiente, que la ira de Dios la aguantaba hasta que viniera lo perfecto. ¿Quién era lo perfecto? El sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Luego del sacrificio en la cruz del Calvario, amados, entonces es que podemos evidenciar que ya al Él ser dándose a sí mismo el sacrificio completo, ese sacrificio sublime, ese sacrificio que no tiene que volver a darse, fue completado. Ahí automáticamente la ira de Dios se aparta
porque el único que podía ser sacrificado era una persona que tuviera una vida santa, una vida piadosa, y el único que cumplió eso, según la ley, fue Jesucristo, más nadie. Sí hubieron mártires, sí hubieron mensajeros, pero el único que cumplió con la ley completa fue Jesucristo. Y gloria a Dios que nosotros hemos podido conocer al Dios Todopoderoso por medio de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros tenemos entonces este pacto reconocido, este nuevo pacto con el Señor, automáticamente nosotros estamos diciendo: Señor, tú eres Dios, por lo tanto nosotros te somos fieles a ti, sabiendo que tú también eres fiel. Y como tú eres fiel, tu misericordia va a cubrirnos a nosotros. David mismo decía en que él podía establecer que Dios tenía rectitud en todo momento, porque él pudo disfrutarla. Eso lo podemos ver en el Salmo 37, versículo 28, que nos dice: Jehová es amador de la justicia y no dará a los que son, y no dejará, a los que son leales. Hasta el tiempo indefinido ciertamente serán guardados. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que aquellos a los cuales Dios ve que son leales a Él, que Dios ve que se han guardado para Él, Dios les va a responder. Dios no los va a echar a un lado, Dios no los va a dejar en el olvido, Dios atenderá su clamor. ¿Se acuerdan de ese salmo que dice: escucha, Señor, mi clamor, considera mis pensamientos, atiende, oh Señor, a mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana a ti me presentaré y ante ti esperaré. David conocía que estar confiado dentro de la experiencia, de medio de la confusión, de la dificultad, de los momentos difíciles, estar firmes, fieles y confiados de que Dios va a obrar a favor de ese que está clamando. En ese momento era David. Eso nada más para él era la esperanza que él necesitaba. Ahora, tenemos nosotros que preguntarnos, amados: ¿estamos nosotros confiando en Dios? ¿Estamos nosotros confiando en la justicia de Dios? ¿Estamos nosotros firmes e inamovibles en medio de las distintas circunstancias que puedas estar pasando en este momento de tu vida? Y pueden estar pasando muchas, amados. Pueden estar pasando muchas, amadas. Crisis en el matrimonio, crisis en tu trabajo, crisis con tu familia, crisis dentro de la iglesia, crisis en el lugar donde tú vives. Pero si tú le has sido fiel a Dios, si tú entiendes que Dios puede obrar para bien en medio de esa circunstancia que tú estás pasando, mira, amado, amada, espera en Dios, confía en Él y Él hará. Porque Él conoce las situaciones por las cuales tú estás pasando. Él conoce por lo que tú en este momento tienes, que estás llevando en tu corazón, en tu mente, que te preocupa, que a veces de día está esa continua voz ahí repitiéndote: tienes este problema, tienes esta situación, tienes que buscar resolverla. Y de noche no te deja descansar, porque tratas de dormir, tratas de reconciliar el sueño y viene nuevamente esa voz. ¿Qué va a suceder mañana? Tú no sabes cuál será tu futuro. Miren, amado, amada, cuando tenemos la confianza puesta en Dios,
de que Él es un Dios justo, de que Él es un Dios todopoderoso y misericordioso, no temeremos al mañana y sabremos de que Él tiene control de todo. Había un corito que se cantaba que decía, yo sé que Él vive y porque Él vive no temo al mañana, no tengo temor. Es necesario que nuestra fe día a día se fortalezca, sabiendo que Dios no ha sido movido. De hecho, quisiera entrar dentro del pensamiento de Isaías, cuando aquel rey al cual Isaías tenía en gran estima, falleció. Para Isaías, el no poder ver al rey Usías en el trono trajo gran conflicto. Y es interesante, Dios está en los cielos, Dios no ha sido conmovido, Dios está reinando, pero acá en la tierra Isaías estaba ¿qué? Nervioso, desorientado, tambaleando, porque aquel rey que había sido justo ya no estaba en el trono. Y él sabía de que si el rey que venía a sustituir al rey que murió era un rey injusto, lamentablemente esa injusticia iba a imperar en todo el reinado. Y si imperaba en todo el reinado, iba a llegar hasta el pueblo. Y eso era lo que a Isaías le estaba confrontando desde muy interior. Por eso es la visión que Dios le muestra. Y él lo describe en una forma tan pintoresca, en una forma tan grande, gloriosa, cuando él habla de que Dios estaba en su santo templo. A tal punto de que él dice, mira, su túnica cubría todo y llegaba hasta ¿dónde? Hasta la parte de afuera. ¿Qué es lo que Dios le estaba dando a entender a Isaías en medio de la crisis de Isaías? Le estaba diciendo, Isaías, sí, el reino está, pero yo todavía estoy aquí. Y mi gloria, y mi santidad, y mi justicia, mi misericordia, no solamente está en el lugar donde yo estoy sentado, sino que cubre todo el lugar donde yo estoy. Y todos sabemos, amados, que dentro de la experiencia de ese mensaje simbólico que le mostró, significa todo el lugar donde él está, incluye el planeta Tierra, incluye el lugar donde Isaías estaba. Porque todos nosotros sabemos que la Biblia nos dice a nosotros que la tierra es el estrado donde el Dios pone sus pies. Amén, amado. Y pensamos en ocasiones que Dios no tiene control de lo que nos está pasando. No, amado, Dios tiene control de eso. Solamente nosotros debemos de confiar. Solamente nosotros debemos de estar quietos, esperando en Dios. Así como la experiencia que Dios le mostró a Isaías, el Señor te la va a demostrar a ti, amado. No te estoy diciendo de que va a venir una visión del cielo, pero a través de la Escritura, Dios te va a mostrar, y Dios dice correctamente, a través de Jesucristo, que Él va a estar con nosotros hasta lo último de nuestros días de la vida. Y cuando hablamos dentro de la experiencia de los últimos días de nuestra vida, mira, estamos hablando no solamente de la vida terrenal que tenemos aquí, sino también de esa vida eternal que Él nos prometió que vamos a estar junto con Él allí en el reino de los cielos. Por lo tanto, sigamos adelante. No tengamos temor. Confiemos que Dios tiene control de todo y que Dios es un Dios justo. La justicia divina es sensible a las necesidades de los afligidos. Cuando examinamos la ley del Señor que Él le dio al pueblo de Israel, resulta evidente que Él, Dios Todopoderoso, se preocupa por los que están desfavorecidos. Dios da ejemplo cuando Él
expresa claramente que se debe tener cuidado de los huérfanos y las viudas. Deuteronomio 24, del 17 al 21. De hecho, cuando hablamos un poquito más adelante, vemos que no solamente de los huérfanos y las viudas, sino que también él habla de los extranjeros, sino también él habla de los que están enfermos, sino también él está hablando de los discapacitados que no pueden trabajar para sostenerse, y él en su justicia cuida de ellos. Dios se hace presente no solamente como el Dios juez de la sociedad judía, sino también como un padre protector y paternal que ayuda al necesitado. Deuteronomio 10, 18 y el Salmo 68, 5. Advirtió a los israelitas que nunca le hicieran afrenta a las mujeres y a los desamparados, porque si así lo hacían, Dios los castigaría y encendería su cólera. En otras palabras, juicio sobre ellos. Éxodo 22, 22 al 24. Y en esto tenemos que entender lo siguiente, que aunque la cólera o el enojo no es parte dominante dentro del Dios Todopoderoso, Él no se agrada de los abusos que a veces se tienen en contra de su creación, en contra de los humildes y de los indefensos. Salmo 103, versículo 6. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo habla y registra que se debe tener cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados. Pero a la misma vez dice aquellas que son viudas verdaderamente. Y le dice más, aquellas que tengan cierta edad y aquellas que no puedan valerse por ellas mismas. Por la sencilla razón, amados hermanos, porque habían viudas jóvenes que se quedaban viudas y tenían hijos que podían sostenerlas, tenían familiares que podían sostenerlas, no las viudas ancianas. Las viudas ancianas, debido a que estaban viejitas, tal vez no tenían hijos. Por eso es que Pablo hace esta referencia a las cualidades de la viuda. ¿Por qué? Porque la viuda joven podía volver a casarse. La viuda joven, los hijos podían sostenerla, o los familiares podían sostenerla, porque se supone que dentro de la organización familiar, cuando una mujer quedaba viuda, o los hijos o el hijo mayor tenía el cuidado de esa familia, o los familiares cercanos, sus hermanos, tenían cuidado de ella. Si no era familiares cercanos como sus hermanos, pues entonces los familiares más distantes como los primos. Esto fue lo que pasó dentro de la experiencia de Ruth, que un primo, segundo primo, fue el que vino a tener cuidado de ella cuando ella vino a Israel, porque el primo segundo no quiso tener cuidado de ella, no quiso esa responsabilidad. Por lo tanto, Pablo sigue la misma línea de pensamiento cuando le muestra a su amado hermano, consiervo y discípulo que estaba pastoreando esa congregación. Mira, vigila bien qué tipo de viuda es a la que se le está otorgando las ayudas. No sea que después vengan y se recuesten, en otras palabras, como dicen acá en nuestro Puerto Rico, a vivir del cuento. Porque se da mucho, y si se da ahora, también en aquel tiempo se daba. Y el apóstol Pablo quería cuidar que no se sobrecargara en una forma exagerada
a la iglesia y a los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, vemos que sí hay una línea que permea, que sigue el concepto de ayuda para las viudas dentro del concepto del Antiguo Testamento y el concepto del Nuevo Testamento, con el propósito que se pueda alcanzar las necesidades de aquellos que estaban pasando por esos momentos precarios. En Éxodo 22, como había dicho anteriormente, se reclama al pueblo de Israel que no se olvide de hacer el bien. Al mismo tiempo, la Biblia a nosotros nos enseña en el Nuevo Testamento de que hacer pecado es saber hacer lo correcto y no hacerlo. Por lo tanto, si nosotros sabemos hacer el bien, automáticamente no estamos pecando. Ahora, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, ahí vemos entonces, amados, cómo estamos pecando delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Por lo tanto, vemos que en Deuteronomio 10:11 nos dice la palabra: no tratar a nadie con parcialidad ni aceptar soborno. Que no se fuera nadie en contra de nadie, y aquel que estaba haciendo el papel de juez, de príncipe, el papel de mediador, no fuera sobornado. Y que en ningún momento se maltratara a aquella persona a la cual se estaba tratando en ese momento. Estamos viendo eso hoy día. Usted puede ver, amados, dentro de las distintas características de vida que hay en nuestra sociedad y aún dentro de las experiencias de los centros judiciales de los distintos lugares donde nosotros vivimos, cómo la injusticia permea. Y especialmente cuando es hacia el pobre. Cuando el que tiene mucho dinero puede contratar buenos abogados. Puede pagar abogados excelentes que lo van a defender y van a buscar la forma de que la persona salga absuelta. Ahora, cuando es una persona pobre, cuando es una persona que no tiene los recursos, lamentablemente tiene que endeudarse o lamentablemente tiene que pagar en cárcel. Por lo tanto, la justicia del hombre nunca obra conforme a la justicia de Dios. A diferencia de muchos seres humanos que son poderosos o influyentes, no deja que pese sus decisiones sobre las riquezas materiales y a las apariencias, ni tiene prejuicios ni favoritismos de ningún tipo, porque Dios mira lo que hay dentro del corazón del ser humano. Él pesa los corazones. Vemos una prueba sobresaliente sobre la imparcialidad del Señor, que Él, lejos de limitar a una minoría selecta por oportunidad de ser sus adoradores verdaderos, los mira con el propósito de ofrendarle vida eterna. Y déjeme decirle que usted y yo hoy día somos parte de esa promesa. En aquel momento, en Hechos 10, 34 y 35, se estaba hablando específicamente a quienes, a aquellos que eran del pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel, debemos entender que muchos no quisieron aceptar a Jesús como su Salvador. Luego de la llegada de la promesa del Espíritu Santo, muchos se convirtieron. Y luego de la predicación de los distintos apóstoles en los distintos lugares donde Dios los llevó, otros gentiles y judíos se convirtieron. Hoy nosotros tenemos la bendición de que nosotros hemos aceptado esta oportunidad de redención de la justicia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros a través de la fe en Cristo Jesús, la cual nos justificó delante de Dios,
Nosotros hemos sido aceptados dentro de la familia del Señor. Hemos sido adoptados, hermano, hermana. Y no pensemos, escuche bien esto que le voy a decir, que porque nosotros hemos sido aceptados y adoptados, estamos en minoría o nos veamos que somos menos que aquel pueblo que conoció a Dios antes que nosotros, que era el pueblo de Israel, que aceptó la promesa de la esperanza. Delante de Dios, amados, todos somos iguales. Y eso es uno de los puntos que me agrada de Dios. Eso es uno de los puntos que resalto de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Él nos igualó a todos, porque Él es un Dios justo. Y de hecho, cuando nosotros vemos la enseñanza de Jesús sobre aquellos obreros que fueron por la mañana, aquellos obreros que fueron a mediodía, aquellos obreros que fueron por la tarde, Jesús da a entender y da por sentado que la paga de todos ellos, debido a que Él es el que paga, era la misma. Que tal vez se acercaron personas y le dijeron, oye, pero espérate, al que vino primero le vas a pagar esto, al que vino segundo le vas a pagar esto, al que vino último también le vas a pagar lo mismo. Y le dijo, espérate, el que emplea, el dueño de la obra, es el que da la paga. Y él dijo que la paga iba a ser la misma para todos, sea que venga por la mañana, sea que venga por la tarde, sea que venga por la noche. La paga va a ser la misma. Por lo tanto, nosotros que estamos llegando en este momento, nosotros que estamos ahora aquí, y los otros que vendrán luego que nosotros, tendrán la misma paga que aquellos que comenzaron en un comienzo, como lo tuvieron los apóstoles, como lo han tenido los profetas, como lo han tenido aquellos fieles hombres y mujeres que aceptaron al Señor y su redención en su vida. Aquí no va a haber injusticia. Todos vamos a ser reconfortados, todos vamos a ser en una forma bendecidos, en tal forma de que todos vamos a ser pagados por igual, amado. Interesante, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros podamos entender eso. Para que nosotros podamos entender, amado, que en esta carrera en que nosotros estamos corriendo, todos corremos la misma carrera. Sea uno delante, sean unos detrás, sea que alguno se cae, pero se levanta y sigue caminando, o sea aquellos que empezaron ya y le están corriendo antes que nosotros. Todos estamos corriendo la misma carrera y nosotros no podemos desviarnos de ella, amado. Tenemos que ser, como dice Apocalipsis, fieles hasta el fin. De hecho, el corito que cantamos es fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Uno de los primeros coritos cuando el Señor me recibió como su hijo, ese fue uno de los primeros coritos que yo escuché en los niños, en un culto de niños, y siempre la tengo marcada en mi memoria. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Algo que el hombre no puede quitar. El ser humano no puede quitar esa corona de vida que Dios tiene para ti. El ser humano no puede intervenir en lo que Dios tiene para ti. Te pueden hacer la vida imposible. Te pueden poner el pie para que te caigas. Te pueden detener o tratar de retrasar, utilizando distintos artefactos, distintas artimañas, distintos medios. Pero lo que Dios ha establecido, amado, para ti, Él ya lo ha designado. Seguimos con este tema la próxima semana. Por lo tanto, vamos a orar. Si hay alguna petición por oración, hermano, la tomamos en este momento.
Y les pido por favor de que sigan orando por esta emisora con el propósito de que el Señor los siga utilizando. Oración por el hermano René Atilano, el programa Voz de Alerta, martes a las 9:30 de la mañana, saluda y pide oración. La hermana Delia González, salud y fortaleza. Así también los presentamos a todos los distintos hermanos y hermanas que están afectados de salud, aquellos que han podido llamar, aquellos que no han llamado, aquellos que están recluidos en los hospitales, aquellos que están en las cárceles y no han podido llamar. Oramos también por ellos. Dios bueno, Dios eterno, amantísimo Señor y Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante ti. Y antes de culminar con este programa, te pedimos, Dios eterno, de que tú obres, de que tú escuches las oraciones de tus siervos y de tus siervas, de hombres y mujeres que confían en ti, que creen en tu misericordia, que creen en tu justicia, que creen en tu bondad. Y ellos entienden de que tú puedes obrar para bien en sus vidas. Por lo tanto, Dios eterno, aquellos que están pidiendo por salud, como nuestro hermano René Atilano y nuestra hermana Delia González, los ponemos en tus manos para que tú les brindes la fortaleza, que ellos puedan ver tu mano obrando para bien en sus vidas, Dios eterno, porque tú no has cambiado. Tú sigues siendo el Dios todopoderoso, el Dios que no cambias ni hay variación de cambio en ti. Gracias por este momento, gracias por los hermanos que han llamado, gracias por los hermanos que nos han escuchado. La paz del Señor sea con todos ustedes y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amados.